¿Qué me diría usted si yo, esta noche, le narro algunas experiencias que nos han compartido a través del correo electrónico y nuestra página, donde quienes nos cuentan esto vivieron cosas sumamente inexplicables, aterradoras, que quizás nos quiten la tranquilidad por unas noches a más de uno? Así que aprovechemos que se encuentra por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y transportémonos a México. No se nos mencionó precisamente dónde. Pronto comprenderá por qué. Por muchas razones no quiero que mi nombre aparezca en este relato. De hecho, voy a tratar de omitir la mayor cantidad de detalles posibles sin que esto afecte a lo que les voy a contar, ya que son situaciones delicadas. Trabajo como investigador en la policía de mi ciudad. Llevo ya varios años en esto, y la verdad me ha tocado de todo. Casos que se resuelven a los días, meses o a los años. O los que debemos darles el tan famoso carpetazo al asunto y se queda sin resolver. Dejamos de seguirlo por mil y un razones fuera de nuestras manos. En esta ocasión, viendo que te han compartido ya relatos algunos colegas de la profesión, me gustaría contarles sobre un caso de desaparición que no podíamos resolver. Un niño había sido raptado en la tarde, mientras los padres fueron a una tienda de autoservicio, a unas cuantas cuadras de ahí. Aunque pareciera algo irresponsable, en parte entendemos que era algo que solían hacer como rutina, ya que entre los vecinos se apoyaban si veían algo extraño. Sin embargo, nadie había visto nada esa tarde. Era casi como si al niño se le hubiera tragado la tierra. No había ni una sola pista. Poco a poco fuimos descubriendo pistas que indicaban que había sido raptado. El detalle es que se realizó de una manera tan minuciosa, en tan poco tiempo encima, que casi era imposible saber qué había pasado. Pasados unos días se emitieron las alertas correspondientes. Entrevistamos a todos los vecinos, familiares cercanos. No dábamos con nada y yo sentía que algo se nos estaba pasando, aunque no podía determinar exactamente qué. Esos días yo no dormí nada. Este caso me tenía sumamente atrapado y quería encontrar a ese niño a como diera lugar. Sin embargo, mi cuerpo comenzó a sentir el peso de todo el esfuerzo que había realizado en esos días. Mis jefes lo notaron y me mandaron a casa, pidiéndome que descansara un día, que si queríamos resolver esto debíamos estar todos al 100. En cuanto llegué a casa caí rendido. Creo que eran alrededor de las 9 a.m. Me habían regresado cuando llegué a la oficina y me dejé caer sobre la cama para no despertar hasta las 6 p.m. Aún no podía volver al trabajo, así que pedí de cenar y repasé los hechos, hasta que nuevamente llegué al callejón sin salida en el que me encontraba. La noche ya me había alcanzado, así que busqué algo con que distraerme. La mayoría de mi tiempo libre la paso jugando en mi computadora. Empecé de hecho un juego que justo había descargado ese día. Solo que no me concentraba. Tenía la mente en el caso. Dejé el juego por ese día y comencé a navegar en internet, ya que también me encanta pasármela leyendo sobre todo tipo de casos, e incluso debatir misterios sin resolver en algunos foros de internet. Entré a una sala donde se discutía acerca de casos como los que yo estaba tratando, en un foro muy conocido para este tipo de temas. Aprovechando el anonimato y desesperado por encontrar pistas, algo que me sirviera, les pedí que me ayudaran en este caso. No está de más aclarar que cambié los nombres, omití ciertos detalles, no dije tampoco que era investigador, y cosas así. Esto para no comprometer de cualquier manera la información que tenía.
Aún así dejé lo más indispensable en esencia, pero no llegué a considerar que esto fuera de ayuda. Solamente quería la opinión de alguien que lo viera de una manera distinta a la mía, con otra perspectiva, conocimientos o algo así. Pero no, nadie fue de ayuda, ya que solo comentaban obviedades que yo ya había descartado. Dejé todo eso y decidí hacer otras cosas, y al cabo de un rato, recibí un mensaje directo de un usuario con un nombre totalmente falso, claro, que tenía puras letras y números. Esta persona, sin rodear tanto, comenzó a dar ideas que nunca había considerado. Eran detalles muy pequeños, pero que hacían la diferencia. Inmediatamente le respondí preguntándole que cómo se le había ocurrido eso. Él me dio detalles acerca de qué pudo haber pasado en mi caso, del que no detallé mucho, como les dije, pero casi todo encajaba con lo que realmente estábamos investigando. Discúlpenme, de verdad, si no doy muchos detalles del proceso, lo que me contó, lo que debíamos buscar, porque no quiero dar ideas de cómo cometer algo así. Detalles que se les pasan a las personas cuando se llevan a alguien de esta manera, y con los que podríamos determinar quién podría ser, o al menos saber dónde buscar. Prácticamente aquella persona me ayudó a resolver el caso en un lapso de 2 horas conversando. No lo resolví en ese momento, pero ahora sabía dónde buscar. Antes de finalizar, hablamos sobre otros temas algo relacionados. Estaba totalmente intrigado en cómo había llegado a esas conclusiones, las cuales la mayoría estaban acertadas en torno a mi caso. Supuse que era una persona con mucha más experiencia en mi trabajo, hasta que me animé a preguntarle, ¿cómo es que sabía sobre estas cosas tan específicas o cómo había dado con los posibles detalles que yo creía que no sabía de mi caso? Pero la escena del crimen, el tiempo en que se hizo, todo lo dedujo muy acertado. Él solo me respondió, tengo experiencia en esto, llevo años haciéndolo. Al inicio solté una sonrisa, creyendo que se trataba de una broma, una muy pesada por cierto. Pero luego comenzó a darme más detalles de cómo había cientos de depredadores allá afuera, y había ciertos aspectos básicos a considerar si planeabas hacer algo así. Me dijo que era algo que él estaba perfeccionando, tanto así que ya tenía a más de 11 personas a quienes les había quitado la vida a lo largo de unos años. Y las autoridades no tenían ni la más mínima idea de que estos hechos estaban relacionados. Traté de no precipitarme para sacarle más información y ver si podía dar con él, pero al cabo de un tiempo dejó simplemente de responder. Su cuenta ya no existía y nunca más volví a saber nada. Sentí un vacío tan feo dentro de mí. Incluso si yo pensaría que estaba bromeando, entonces ¿cómo me había dado esos detalles, que más parecían como errores de los que aprendió a no volver a cometer? La impotencia me estaba comiendo. Yo había resuelto un caso días después, afortunadamente, pero con esto solo descubrí que había muchísimos más allá afuera y que estábamos lejos de resolverlos. Mis jefes me felicitaron cuando, gracias a Dios, encontramos al niño con vida. Les repito, no puedo dar detalles del caso ya que fue reciente, pero al niño lo tenían en una casa a unas cuantas cuadras de ahí. Una pareja que tenía intenciones que mejor no hay que contar. Al menos esta experiencia y caso tuvo un buen final. Intentamos investigar a esta persona que me había contactado, pero no, era imposible con lo que teníamos. Un desalmado que me ayudó a resolver un crimen, mientras él cometía otros. Como siempre se los mencionamos,
El terror se vive de muchos colores, formas, y toparse con estas circunstancias, relatos, nos hace sentirnos extraños, con un miedo distinto a lo paranormal, no más, no menos, solo distinto. ¿O usted qué piensa? Vámonos ahora directo a la ciudad de San Rafael, Argentina, desde donde Priscila Chaires nos cuenta esto. Desde siempre me han gustado tanto los temas paranormales. Tengo 25 años y apenas supe de un suceso en mi familia materna. Por eso me animé a escribirles. Esto pasó cuando, hace mucho tiempo, en casa de mi abuela, uno de los hijos mayores, un tío mío, se fue a estudiar a Buenos Aires, por lo que se llevó gran parte de sus pertenencias, además de dejar una habitación vacía. No tenía tantas cosas, me contaba mi mamá, pero sí se las llevó. En aquel entonces mi madre y mi tía tenían 9 y 10 años, compartían habitación, por lo que este cambio les beneficiaba mucho, ya que una podría tomar la que recién se había desocupado y se lo dieron a mi tía. Este cuarto era de un tamaño regular. Se encontraba en un segundo piso y contaba con una ventana muy grande que yo no alcancé a conocer. Una que daba directo al patio trasero. La cuestión es que la ventana, mientras vivía mi tío ahí, estaba tapada por un mueble muy grande. No sé si un ropero, un peinador o qué, del cual se deshicieron cuando mi tío se fue. Era muy grande como para llevárselo. A mi tía le fascinaba la idea de por fin tener su propio espacio, pero aquella ventana tan imponente, que casi abarcaba toda la pared, le causaba miedo siendo apenas una niña, por lo que quisieron adornarla, taparla lo más que se pudiera con cortinas o cosas por el estilo, a ver si haciendo eso ayudaba. Pero a pesar de eso, en las noches, dice mi mamá, se tenía una vista digna de una película de terror, ya que en el patio había un árbol enorme en la esquina, todo oscuro. Y cuando mi tía intentaba dormir o se asomaba, se imaginaba puras cosas horribles. Volver a cambiar alguna otra habitación ya no era una opción. Todos estaban agotados por los cambios que se hicieron. Además de que casi regresaban todos a clase, por lo que no, eso ya no se haría. Solamente movieron la cama para que no estuviera tan pegada a esa ventana, creyendo que la única forma de disuadir a mi tía era convenciéndola de que se acostumbraría con el tiempo. Tras varias semanas, mi tía seguía sin estar cómoda. Tenía cierta aversión a su habitación por esa ventana. Mi abuela y mi mamá hablaban con ella para que se tranquilizara y le preguntaron a qué tanto le temía. Ella les dijo que nunca había visto nada malo, pero que no se podía dejar de imaginar toda clase de cosas, desde brujas en los árboles, monstruos en las sombras, fantasmas, ovnis en el cielo, etc. Por lo que mi abuela le cambió la jugada diciéndole: ¿y por qué no imaginas cosas más amables, bonitas? Cosas que también están allá afuera, pero que no sean malas. Mi mamá afirma que eso le cambió el semblante a mi tía, ya que de alguna manera le ayudó usando lo mismo que le daba miedo, y mi tía prometió que lo intentaría. Pasaron días y ambas notaron a mi tía mucho más tranquila. Le preguntaron que si ya no tenía miedo o si estaba durmiendo mejor, y ella simplemente les dijo que había seguido el consejo que le habían dado, y se alegraron de que por fin se libraron de ese problema. Esa misma noche, mi mamá estaba en el cuarto de mi tía, jugando un poco antes de irse a dormir, y antes de salir de su habitación, le preguntó qué era lo que se imaginaba ahora para no pensar en cosas feas. Ella le contó que ahora se imaginaba a varias figuras religiosas, protegiéndola allá fuera de todo mal, paradas en el patio bajo el árbol cerca de la ventana, pero luego cayó en cuenta en su inocencia de niña, que otras personas también las necesitaban. Así que ahora imaginaba a alguien que solamente estuviera por ahí rezándole a la familia,
y con eso decía ella que alejaba todo mal. Mi mamá me contaba que al inicio no le entendió, no sabía a qué se refería, hasta que comenzaron a pasar cosas extrañas. Esa ventana no era la única que daba al patio, pero era la más grande. Esto lo aclaro porque una noche mis abuelos escucharon a los perros ladrando alarmados en el patio. Al asomarse por otra de las ventanas, vieron a un hombre, vestido totalmente de negro, sentado a los pies del árbol en un tronco que utilizaban como banca. No podían verle el rostro y claro que se asustaron. Mi abuelo bajó corriendo, molesto, pensando lo peor, que ya se había metido alguien. Pero al llegar al primer piso salió y ya no había nadie. Contaron a sus vecinos y a sus hijos para que estuvieran atentos, por si alguien se metía a la casa. A lo que mi tía, escuchando esta conversación, respondió: no es mala persona, es el que nos cuida. El sacerdote que reza por nosotros es bueno. Todos se quedaron confundidos. Le preguntaron que quién, que cuál sacerdote, de qué hablaba. Y mi tía les dijo que, como le habían dicho, decidió no pensar más en cosas feas y estaba imaginando lo contrario. Y en esa imaginación, era un sacerdote quien, decía mi tía, los estaba cuidando. Cuenta mi mamá que nunca antes habían experimentado algo relacionado a lo paranormal en aquella casa. Claro, hasta que a cada uno de los que vivían ahí les tocó ver aquella figura extraña por las noches que se quedaba siempre en el patio. Comenzaron a percatarse de que aquel hombre no se aparecía todas las noches. Había varias noches seguidas donde simplemente no, y creían que por fin eso se había ido, hasta que volvía. Y verlo, decía mi mamá, era tan claro que decía que si le sacaban una foto, debía salir sí o sí. Hicieron el esfuerzo en averiguar a qué se debía, si era alguien de por ahí, porque seguían pensando eso. Y en esos días, notaron que cuando mi tía se quedaba dormida en otro lugar que no fuera su cuarto, era cuando aquella presencia no se aparecía. Así que más temprano que tarde se hicieron un espacio entre el fin de semana para desalojar un cuarto donde solamente guardaban cosas y cambiarlo por ese cuarto que decían había ocasionado todo esto. Dice mi mamá que tras haber hecho el cambio, los avistamientos bajaron, pero no cesaron, ya que incluso las visitas, gente ajena a la familia que no sabía nada de esto, tras salir al patio o asomarse por la ventana, aseguraban ver a alguien allá. Sin embargo, mi familia trataba de distraerlos cambiando el tema. Ahora, una vez contado lo que pasó, mi mamá se puso a investigar años después lo que había pasado. ¿Cómo es que algo se manifestó a partir de la mente de mi tía? Todos hemos escuchado de los amigos imaginarios, pero este hombre no era eso. Además de que los amigos imaginarios de los niños no se materializan, o eso se supone. Y fue ahí donde mi mamá supo acerca de este fenómeno denominado como tulpas, el que a resumidas cuentas se puede crear un ser a partir de la voluntad de una persona, siendo perseverante en esto y de ahí utilizarlo para lo que desee. Lo que yo sé es que también es una práctica muy peligrosa si no se realiza con los cuidados pertinentes, por lo que dedujo que de alguna manera u otra, mi tía había creado un tulpa, a consecuencia de su gran deseo de ya no tener miedo de esa ventana y el patio, o al menos eso creemos que fue. En la actualidad, en casa de mi abuela dicen que no pasa nada. Las cosas están tranquilas. Pareciera que aquello desapareció junto con el miedo de mi tía. Aunque hace poco, investigando sobre este tema, escuché un relato acerca de un hombre que manifestó un animal como esto, su tulpa.
y tras varios tiempo de convivir juntos, este escapó de su dueño, y muchas personas contaban que lo veían vagando por la colonia. Era como un perro muy raro, deforme y grande, por lo que en este caso también queda la duda de si aquel sacerdote realmente dejó de existir o simplemente se fue a otro lugar. ¿Y usted había escuchado sobre estos seres? ¿O le gustaría que dedicáramos un video a este fenómeno? Coméntenos y sobre todo, cuéntenos sus experiencias sobre este tema. Estaría muy interesante conocer más sobre ello. Y mientras lo hace, vámonos directo a las sierras de Puebla, desde donde Amelia Lu esta noche nos cuenta esto. Hay unas cabañas que siempre habíamos tenido la intención de ir mis amigos y yo, pero debido a su popularidad nunca alcanzábamos fecha, hasta que por fin uno de mis amigos consiguió un fin de semana y nos fuimos a disfrutar esos días. Son unas que quedan en Zacatlán. Anteriormente ya habíamos ido a otras cabañas, pero el atractivo de estas es que el espacio entre cada una de ellas era bastante, de manera que no habría vecinos ruidosos o molestos. Y también por nuestra parte podríamos hacer el ruido que quisiéramos sin necesidad de limitarnos. Una vez ahí nos recibió uno de los cuidadores y encargados del lugar. Nos dio las indicaciones de cómo funcionaban las cosas por ahí e incluso en cómo actuar en caso de alguna emergencia o algo por el estilo. Y claro, las restricciones que debíamos seguir, como no dejar comida para los animales, no adentrarse en el bosque en las noches, ser cuidadoso con las fogatas y esa clase de cosas. Cuando uno de mis amigos hizo una broma de que tuviéramos cuidado con alguna de esas personas que le quitan la vida a otras de manera serial, como en algunas películas, todos nos reímos, incluyendo el cuidador, quien solamente nos dijo: créanme que hay cosas peores de las que cuidarse que solo eso. Y nuevamente nos reímos ya que era como seguirle a esa broma. Nuestro primer día, para ahorrarles muchos detalles innecesarios, todo estuvo excelente. Nos divertimos mucho, nos fuimos a dormir después de unas cuantas copas, o al menos creí que todos nos habíamos ido a dormir al mismo tiempo, ya que al día siguiente, cuando salí de ducharme, pude notar que mis amigos se veían desvelados. Al inicio pensé que había sido porque tal vez se quedaron despiertos hasta tarde, pero entre ellos me contaron que fueron varias cosas las que no los dejaron dormir, como el frío que llegó en la madrugada, el cual yo sí recuerdo, pero iba preparada para esa situación. Y me contaban que los ruidos de afuera. Me dijeron que escucharon el sonido de muchos pájaros que no se callaban. Estaban haciendo mucho ruido en las ventanas o al menos en los árboles cerca de la cabaña. Y que así estuvieron sin parar, hasta que amaneció. Por lo que toda esa mezcla de cosas no los dejó dormir, haciéndolos pasar una muy mala noche. El segundo día se sintió un poco más largo por esto. Todos estaban cansados, durmiéndose. Entre varias cosas que hicimos en el día, como salir, convivir y demás, volvió a llegar la noche. En esta ocasión nos fuimos a dormir un poco más temprano. Se taparon bien ahora sí porque el frío volvió a caer de repente, así de intenso. Yo también me fui a dormir. Recuerdo que fue a eso de las 12 de la noche, pero me desperté alrededor de las 2 a.m. Noté que todos estaban dormidos e intenté volver a dormir, pero no podía. Así que fui a la cocina esperando que tal vez comer algo me diera sueño. Y estando ahí, comencé a escuchar esos sonidos de pájaros, muy fuerte, como si fuera de día y hubiera una parvada grande afuera o incluso más. Era molesto y extraño ya que no suelen hacer eso en las noches. De igual forma era algo de la naturaleza, no tenía por qué ser nada malo.
Así que me preparé una taza de té caliente y caminé de un lado para otro en la cabaña. No había mucho que mirar por ahí, así que me asomé por la ventana para ver el exterior, pero no podía identificar dónde estaban los pájaros que hacían tanto ruido. Me puse una chamarra y salí al pórtico. Fuera del sonido de esos pájaros, todo estaba tranquilo. De hecho, los escuchaba, pero no alcanzaba a oír que movieran ramas o algo, solo su canto. Desde donde yo estaba no se podía distinguir de qué dirección venía, así que caminé alrededor de la cabaña, algo que también quería hacer para contemplar la vista a esa hora. Caminé hacia donde lo escuchaba más cerca, que era precisamente detrás de la cabaña. No sé si lo mencioné antes, pero este sitio está rodeado de bosques, con caminos que te llevan a otras cabañas o zonas naturales, pero todas se encuentran dispersas al interior de la naturaleza, por lo que solamente veía árboles. Estaba por rendirme cuando lo escuché más claro, así que dirigí mi vista inmediatamente hacia esa zona. Era entre los árboles, pero no arriba, sino abajo, y vi que entre los árboles estaba un animal, una criatura completamente negra que se perdía con la oscuridad, pero a la vez podía verlo bien. Tenía lo que yo asimilé como el tamaño y forma parecida a un oso. Claramente era algo de 4 patas. El detalle es que estaba sentada como una persona. Esta cosa tenía los ojos brillantes, mirando fijamente hacia donde estaba yo, y con la boca abierta, o el orificio grande en su cara que, con la luz exterior de la cabaña, alcancé a distinguir, haciendo ese sonido de cantos de muchos pájaros. Al ver esto me congelé no del frío sino del miedo. Temía que de pronto esto se pusiera de pie y corriera hacia mí, y como pude me fui moviendo lentamente, y en cuanto me di la vuelta, ese canto cesó. No lo había hecho en toda la noche. Miré hacia atrás y pude ver cómo ahora esa criatura me miraba fijamente, con la boca abierta pero sin hacer ningún ruido. Yo seguí retrocediendo, caminando hacia atrás sin dejar el contacto visual, cuando eso cerró la boca y comenzó a ponerse de pie. Ahí fue cuando ahogué un suspiro para no hacer un escándalo, pero mis piernas fueron más rápidas que mi mente y en apenas segundos ya estaba dentro de la cabaña. Al asomarme desde el interior no vi nada, pero se sentía que todavía había algo afuera. No quise despertar a nadie, pensando que quizás me lo había imaginado, pero esa noche no tomé nada. Sin embargo, ya todo estaba en silencio. Regresé a mi cama asustada, convenciéndome a mí misma de que todo había sido una confusión y se trataba de un animal que desconocía. Y en eso pensaba cuando el sonido de pájaros volvió, pero con mayor intensidad, ahora como si entre los pájaros estuvieran peleando o haciendo mucho movimiento. Me tapé, traté de dormir, tranquilizándome viendo que los demás no se habían despertado a pesar de todo ese alboroto, y me aferré a creer que estaba imaginando o soñándolo. Eventualmente me quedé dormida, y me desperté más tarde que los demás. Estaba tan agotada mentalmente que no quise tocar el tema, hasta que, de regreso, todos empezaron a comentar que tuvieron pesadillas horribles, donde soñaban que había algo caminando afuera de la cabaña, viendo hacia el interior y que nos escondíamos de eso. Yo les conté lo que me había pasado. Al inicio titubearon y no me creyeron. Por mi parte no me iba a esforzar en que lo hicieran, pero conforme fui dando más detalles, poco a poco les cambió la cara, porque ellos no recordaban cómo era eso que habían soñado, y con lo que les conté, ahora lo podían recordar.
Y era exactamente así. Cada año se descubren miles de especies en tanto a la fauna terrestre, marítima, los voladores. Sin embargo, también se cuentan cada año relatos como este, que nos hablan de algo que quizás no podrían clasificarse como un ser de este mundo. O quizás, ¿sí? ¿Qué pensaría usted? Damas y caballeros, no olviden por favor agregarse a nuestro grupo de Facebook, donde compartimos material muy interesante, material relacionado a lo paranormal, experiencias contadas por ustedes mismos, increíbles de verdad, las cuales en algún momento también las contaremos por aquí. De eso no cabe duda. Y cada vez somos más por allá y cada vez nos escriben también más gente por aquel medio y no me queda más que, de todo corazón, gracias por todo lo que hemos formado. Acabamos de estrenar un nuevo video en nuestro otro canal paranormal y de misterio. Misterios de la Fogata es su nombre, donde tocamos un caso que sabemos que puede ser impactante, pero que presenta este nuevo formato que añadimos al canal, donde su servidor les narra junto a imágenes casos muy interesantes de todo tipo de horror. Ya irá viéndolo. Sería todo un gusto si nos pudiera acompañar por allá, ya que lo hacemos con todo el corazón para ustedes. El enlace, como siempre, estará en el primer comentario. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.